¿no? Cobraba en el puerto de Hostias, pero Portorium se asemejaba a una puerta, ¿no? Puerta que en la medida que tú pagas derechos, se abre la puerta y pasas con tu mercancía, pero si no pagas los derechos, te quedas en la puerta y no pasas, no puedas pasar. Esto se asimilaba a lo que es el Portorium, pero Portorium tenía tres connotaciones. Portorium, derechos aduaneros, Portorium, peaje, Portorium, arbitrios, pero había una diferencia. Había portorio terrestre que se cobraba en las fronteras del imperio y portorio marítimo que se cobraba en los puertos, ¿no? El problema fue, pues, digamos, las decisiones de muchos emperadores romanos que no tenían coherencia en cuanto a administrar y gobernar un país o a gobernar pues un reino y luego una república, como fue en Roma, que este impuesto, este derecho degenera, pues porque quería cobrarse en toda parte prácticamente, pero degenera este derecho aduanero, ¿no? En Arabia, tenemos que en Arabia se establece lo que se llama el almojarifazgo, ¿no? El almojarifazgo, que no es ajeno a nosotros porque durante el virreinato se cobró el almojarifazgo en el Perú, ¿no? En Arabia se crea este impuesto que es un antecedente inmediato del derecho al valore, ¿no? Y era administrado por quién, por el almojarife, que era el inspector de Hacienda hasta ahora en Europa, bueno, en España concretamente. El nombre que nosotros le damos a lo que es un intendente aduanero, ¿no? O un intendente de tributos internos, ella hasta ahora lo entiende como eh, el inspector de Hacienda, ¿no? Se llama inspector. O sea, hasta ahora le ha quedado ese funcionario, ¿no? Antiguo, que es el inspector de Hacienda, que era precisamente el almojarife, que era el que administraba el almojarifado en España, ¿no? Este es el aporte que tiene Arabia, ¿no? En cuanto a los tributos aduaneros. En España, cuando los árabes dominan España, reestructuran todo el sistema financiero, ¿no? Y ellos aplicaban, como les decía, el almojarifazgo. Cuando los reyes católicos recuperan ya los territorios españoles, en la batalla de Granada, una de las primeras cédulas reales que ellos expiden es la Real Cédula del Almojarifazgo, ¿no? La Real Cédula del Almojarifazgo. En Latinoamérica se tienen en cuenta dos culturas, una cultura azteca y otra cultura la inca. Siempre se toma como referencia a dos culturas, ¿no? La maya, ¿no? Que también la cultura maya que es paralela, o perdón, mexicana, pero tiene más raíces más centroamericanas, pero también se desarrolla en México, pero siempre se toma la azteca o la inca, que eran las culturas más avanzadas, más civilizadas, ¿no? En su momento. Si hablamos de la cultura azteca, hay testimonios de Hernán Cortés que él observaba que cuando los aborígenes ingresaban a las grandes ciudades, ellos ingresaban por canoas, ¿no? Por canoas en un río, pero antes de ingresar a las grandes ciudades se apostaban en una choza, que se apostaban guardas, dice, o sea, pues, guardias, que podría decir, ¿no? Vigilantes, que ellos cobraban un cierto kit por cada género de productos. En otras palabras, un grupo de productos por género de productos que ingresaban a esas ciudades, ¿no? Eso es lo que narra Hernán Cortés, ¿no? Que observaba prácticamente un pago en especie, ¿no? Un pago en especie para que ingresaran género de productos a las ciudades del Imperio Azteca, ¿no? En la época incaica en el Perú existió lo que se llama el famoso portazgo, ¿no? Portalgueros que se ubicaban al costado de los puentes y que al igual que en México ingresaban los incas llevando género de mercancías y efectivamente también dejaban al portalguero un grupo de productos por género de productos que ingresaban. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que Tambomaychay en el Cusco era una aduana inca, ¿no? Por ahí ingresaba y salía. Las mercancías ingresaban al Cusco y salían del Cusco, por ahí, una especie de vigilancia donde se considera una aduana inca, ¿no? Ahora, en cuanto
Francisco de Cerex, dice pues que en el imperio hubo pues un atisbo de tributos, ¿no? Porque este, no solamente era el pago en especie para que ingresen mercancías al Cusco o a otras ciudades, sino también que tenían que ingresar por un lugar habilitado. De tal manera, pues, que si ingresaban por un lugar que no era habilitado, se le aplicaba una sanción severa. En otras palabras, aquí podemos ver un atisbo de lo que ahora entendemos por contrabando. Ingresar las mercancías por una aduana habilitada. Si ingresas por una aduana que no es habilitada, se presume el contrabando, ¿no? Igual los incas tuvieron esto, pero esto ya lo da don Pedro César de León en concordancia con don Francisco de Cerex, ¿no? Que hacen, digamos, la historia inca, ¿no? En realidad, ¿qué es, luego ya de esta evolución histórica de lo que es los tributos aduaneros? Veamos qué es el derecho aduanero, en qué consiste el derecho aduanero. Fíjense, juntémonos acá en una primera impresión que ustedes ya han llevado curso de derecho, ¿no? Pero ya propiamente, ¿qué es el derecho aduanero? Máximo Carvajal Contreras, que es un autor mexicano sobre derecho aduanero mexicano, ha sido decano, se le llama directora ya de la Facultad de Derecho de la UNAM, decía: el derecho aduanero es el conjunto de normas jurídicas que regulan por medio de un ente administrativo las actividades y funciones del Estado en relación con el comercio exterior de mercancías que entran o salgan en sus diferentes regímenes a lo del territorio aduanero, así como los medios y tráficos en que se conduzcan las personas que intervienen en cualquier fase de la actividad o que violan disposiciones jurídicas. Este es un concepto. Quien habla tiene un concepto más restringido, ¿no? Dice: el derecho aduanero es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan el comercio exterior de mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero a través de los diferentes regímenes, así como los medios de transporte que los conducen y las personas que participan en la actividad o vulnerando la normativa aduanera. Estos dos conceptos realmente definen el contenido de lo que es el derecho aduanero, ¿no? Principios y normas jurídicas que a través de un ente administrativo que es la aduana controla o ejecuta las funciones del Estado en relación al comercio exterior de mercancías que ingresan o salgan del país o del territorio aduanero. También controlan los medios de transporte, las personas que intervienen, ¿no? Y las personas que intervienen como dueños de las mercancías o como consignatarios de las mercancías, o que en el transcurso del procedimiento que realicen como operadores de comercio violen las disposiciones aduaneras, ¿no? En realidad tiene todos los elementos, esta definición tiene todos los elementos para definir lo que es el derecho aduanero. El derecho aduanero tiene su vitrina, ¿no? Hay un derecho aduanero internacional y un derecho aduanero tributario, ¿no? El derecho aduanero internacional, principios y normas que van a regular, ¿no?, los tratados internacionales, vale decir, los acuerdos internacionales que realiza el Perú con otros países en cuanto a instituciones aduaneras, que puede ser la facilitación, la recaudación, la administración, el control, la inteligencia aduanera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para mejorar qué? Mejorar sus sistemas aduaneros, mejorar su comercio exterior, ¿no? Pero este derecho aduanero internacional tiene sus fuentes, y las fuentes están dadas por los tratados internacionales, por ejemplo, los tratados multilaterales que tenemos, o que estamos en los tratados multilaterales, el GATT en su momento, luego la Organización Mundial de Comercio, luego pues los tratados de libre comercio. También tenemos mejores prácticas. En las mejores prácticas, usos y prácticas comerciales internacionales, tenemos a los 5TERS, ¿no? Los créditos documentarios, los documentos en cobranza, las reglas de Jori-Ambere, los contratos tipos, etcétera. ¿Y qué organismos nos dan recomendaciones internacionales? La OMA, la Organización Mundial de Aduana. La OMA, antes se le denominaba el Consejo de Cooperación Aduanera. Ahora es OMA, Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, en fin, son organismos que te dan recomendaciones internacionales. Pero cuando hablamos de derecho tributario aduanero, estamos haciendo alusión a principios y normas jurídicas que van a regular el sistema tributario aduanero nacional, ¿no? Y el sistema tributario aduanero nacional está constituido por los derechos aduaneros e impuestos aduaneros. Los derechos aduaneros son aquellos que tienen, digamos, esencia
o son sui generis aduaneros, sui generis aranceles. Como derechos aduaneros tenemos el ad valorem, tenemos los derechos correctivos provisionales, el impuesto al valor del arroz, y también tenemos la franja de precios, con los derechos variables adicionales y las rebajas arancelarias. En cuanto a impuestos aduaneros, ¿no? Llamados impuestos, no derechos, sino impuestos, tenemos el IGB, el IPM, el impuesto selectivo al consumo y las famosas percepciones, ¿no? Si me preguntan por los derechos antidumping compensatorios, son multas administrativas, ¿no? Y si hablan también de las salvaguardias, tiene naturaleza arancelaria, pero es un mecanismo de defensa para contrarrestar un inusitado ingreso, ¿no? De grandes volúmenes de mercancías que hacen trastabillar a la industria nacional. Entonces, aquí tenemos lo que se llama el derecho aduanero tributario. Muy bien, entremos a ver lo que es los presupuestos, ¿no? Básicos del derecho aduanero. ¿Cuáles son los presupuestos básicos del derecho aduanero? Tenemos el territorio aduanero, las mercancías y la importación y exportación. En algunos textos se les llama elementos del derecho aduanero, ¿no? O presupuestos básicos del derecho aduanero. Cualquiera de las denominaciones es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? El primer elemento es el territorio aduanero, ¿no? El famoso territorio aduanero. El artículo 54 de la Constitución Política del Estado nos da una definición política geográfica, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es el territorio aduanero? Es el territorio del Estado que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. El dominio marítimo comprende al mar adyacente, sus costas, así como su lecho y subsuelo hasta la distancia de 200 millas marinas. Aduaneramente, o sea, el artículo segundo de la Ley General de Aduanas, en la definición o términos, dice el territorio aduanero es la parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. La frontera del territorio aduanero coincide con la del territorio nacional. Vale decir, existe una identidad entre territorio aduanero y territorio nacional. La frontera del territorio aduanero coinciden con la del territorio nacional. La pregunta es, ¿por qué es importante tener esta definición del territorio aduanero? Es importante porque sobre este territorio se ejerce potestad aduanera, se ejerce potestad tributaria aduanera sobre este territorio. Se incluye el suelo, el subsuelo, no el espacio aéreo y digamos, el, el dominio marítimo hasta las 200 millas marinas. En cuanto al espacio aéreo, no existe una delimitación física, pero de acuerdo con los tratados internacionales, un país ejerce su soberanía dentro de ese espacio aéreo hasta la altura del vuelo de las aeronaves. Pero hablamos de aeronaves oficiales, las que tiene el Ministerio de Defensa, del sector aeronáutico, ¿no? Hasta donde los F-16, bueno, ahora ya tenemos los F-16, pero bueno, hasta la altura que alcancen los aviones más sofisticados, hasta ahí se ejerce potestad aduanera, ¿no? El Perú. La pregunta es, ¿tendremos aviones, tendremos cuanto menos helicópteros que custodien y controlen el espacio aéreo? No, no lo tenemos. Con las justas, algunos helicópteros donados, pero más allá de helicópteros no tenemos digamos, una nave que haga el control aduanero, ¿no? En el espacio aéreo. Ahora, existe un caso, se ha pronunciado de la siguiente manera, dice, el territorio aéreo es coincidente con el territorio nacional y que este comprende el dominio marítimo, el cual a su vez comprende el mar adyacente, sus costas, así como el lecho, subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas mediante medidas de la línea de base que establece la ley, ¿no? RTF del año 2001. Este caso se trataba de la Telefónica del Perú. A partir del año 2000 se comienzan a hacer, pues, las transmisiones de cable, para la cual la Telefónica del Perú, a través de sus empresas subsidiarias SAP Perú y Emergia Perú, comienza a importar cables Alcatel de fibra óptica, para cablearlos, pues, en todo el litoral peruano y comenzar a brindar el servicio de la transmisión por cable. Muy bien, cablean por todo el litoral, ¿no? Y este cables Alcatel de fibra óptica,
estaba afecto a los derechos impuestos aduaneros. Cuando van a declarar ellos, estas empresas subsidiarias de la Telefónica, van a declarar para pagar los derechos impuestos aduaneros, señalan que solamente van a pagar aquellos cables que se van a instalar dentro desde el mar territorial, o sea, desde la playa, por decir, hasta 12 millas marinas, ¿no? O sea, la playa, punto de la playa, hasta 12 millas marinas. Más allá no van a pagar porque según ellos el Perú tiene solamente derecho de exploración, por ejemplo, de exploración y conservación de los recursos naturales, ¿no? Explotación, exploración y conservación de los recursos naturales, más allá de las 12 millas. Por lo tanto, los cables, que era la mayoría de cables no cableados en lo que es más allá de las 12 millas marinas, el Perú no tiene ningún dominio marítimo. De tal manera que solo iban a pagar por aquellos cables que estaban dentro de las 12 millas marinas. Muy bien. Lo que hace la aduana, bueno, pues dice, lo que hace la aduana es, pues bueno, le cobra, dice, no señor, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y también la definición que tiene territorio en materia aduanera, abarca las 200 millas marinas. De tal manera que todo lo que ingrese a las 200 millas marinas, bueno, está dentro del territorio nacional y si está afecto a algún impuesto, se le cobrará. Muy bien, y empieza pues la controversia, ¿no? La controversia reclama, le deniega, va al Tribunal Fiscal. En el Tribunal Fiscal, recuerdo que ese caso lo vi en el año 2000, 2001, ¿no? Regresaba a dictar la Universidad Católica y me dan una noticia, ¿no? Que habían estado comentando sobre este caso. Era un caso que lo había resuelto, ¿no? Por la televisión, habían comentado de la Telefónica. ¿Pero por qué comentaban? Porque se habían acumulado aproximadamente lo que debía la Telefónica, 20 millones de dólares y era del año 2000, más o menos, 2000, 2001. Entonces estaban comentando sobre ello. ¿Y cuál era el resultado? Ellos estaban, bueno, la prensa, en el Congreso, ¿no? En su momento, ellos estaban preocupados cuál era el fallo del Tribunal Fiscal. Ya había fallado, ya se había hecho el estudio, pero que realmente no merecía mucho mayor análisis, porque el artículo 10 en ese entonces de la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo 809, definía lo que en este momento estamos leyendo, ¿no? ¿Qué es el territorio aduanero? Entonces yo lo único que dije, bueno, no hay más que interpretar. Si dentro de las 200 millas marinas, no tal como lo ha definido la Constitución y la Ley General de Aduanas, que es concordante con la Constitución, lo definen que las 200 millas marinas forman parte del territorio nacional y sobre la cual ejercemos dominio marítimo, ¿qué voy a interpretar? No hay nada más que interpretar. Textualmente ya está, de tal manera que la Telefónica debe pagar sus 20 millones de dólares que se ha acumulado, ¿no? Y por lo tanto, pues confirmamos la resolución de la aduana, ¿no? Eso es lo que, me acuerdo que el siguiente día que fui al tribunal me preguntaron, me dijeron, oye, pero ¿cómo es esta situación? Recuerdo periodistas en su momento, ¿no? Pero como ya había hablado con la presidenta, le dije, bueno, si puedo salir, puedo hablar en público, porque están que me piden una opinión, yo le dije. Me dijeron, no, no puedes hablar, porque tienes que pedir autorización al ministro. Pues sin autorización del ministro no puedes hablar. Bueno, entonces ya me enervé, la presidenta ya hizo los comentarios, pero era ¿cómo podría decirte? Era, digamos, una interpretación textual, no había un mayor análisis, ¿no? Para poder resolver, y lo que se resolvió es que tenía que pagar la Telefónica sus 20 millones. Y cuando estuvieron contentos, interpusieron un recurso de revisión, en ese momento lo que ahora entendemos como una demanda contenciosa administrativa al Poder Judicial. Se fue al Poder Judicial, y en el Poder Judicial, bueno, resuelven antes del año, y bueno, pues no haber nulidad, que confirmaba lo que se había resuelto la aduana, el Tribunal Fiscal. No contentos con eso, se fueron en agravio constitucional al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, resolviendo de una forma rápida también, dijeron, pues tienen razón, tanto la aduana como el Tribunal Fiscal y como la Corte Suprema del Poder Judicial. Por lo tanto, pues Telefónica con tus empresas subsidiarias paguen los 20 millones más sus intereses, ¿no? Ese fue una historia que más o menos es un caso que yo les pongo
para señalar qué es lo que no se debe hacer en derecho, ¿no? Porque ¿cuál era el fundamento de la telefónica? Era la CONVEMAR, la Convención del Mar, decían ellos. La Convención del Mar, donde solamente se respetaban 12 millas marinas como parte de un territorio de un país. Pero el Perú nunca suscribió la CONVEMAR, hasta ahora no suscribimos la CONVEMAR, porque hay los territorialistas y los que están de acuerdo a la Convención del Mar. Entonces, prima acá en el Perú los territorialistas, que no quieren soltar la tesis de las 200 millas marinas del tiempo de José Luis Bustamante Rivero, ¿no? La famosa tesis de las 200 millas. Pero entonces, si no tenemos un convenio internacional, ¿no? que se refiere y que regule el mar territorial peruano, si no tenemos el convenio, no hemos firmado el CONVEMAR, tenemos que aplicar la ley. ¿Cuál es la ley fundante? La Ley General de Aduana. ¿Y qué es la Ley General de Aduana? El artículo 10 en su momento definía, al igual que la Constitución Política del Estado, donde el territorio aduanero peruano comprende también el mar territorial a 200 millas marinas. Por lo tanto, los cables, todo lo que se cableó, ¿no? Desde las 12 millas hasta las 200 millas marinas, estaban afectos al pago de los derechos de impuestos aduaneros. Así se resolvió. Bueno, pues y así se resuelve, ¿no? Interpretando la norma de muchos años, porque el tribunal es del año 36, ¿no? Del 64, año 64 ya se le da ese nombre del tribunal fiscal como tal, ¿no? Fíjense, para un mejor control, la aduana ha dividido en zonas al territorio aduanero. Ustedes pueden ver unas zonas, zona primaria, zona de tributación común, llamada también zona secundaria, zona de tributación especial y zona franca, ¿no? La zona primaria es el núcleo del territorio nacional, ¿no? Esa es aquella zona donde se realizan, por ejemplo, la operatividad aduanera. En esta zona primaria están ubicados los puertos, los aeropuertos, los terminales terrestres, los terminales ferroviarios, los terminales multimodales, etcétera. Pero la zona operativa, donde está cerca un puesto de control aduanero. Tiene un puesto de control aduanero. En otras palabras, la zona primaria es el núcleo del territorio aduanero. Acá ustedes pueden ver, de amarillo está la zona primaria del avión, del camión, del buque, bueno, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, marítimos, almacenes aduaneros, etcétera, etcétera. Pero es la zona primaria. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza esa zona primaria? La inmediatez de control que tiene, ¿no? El especialista de aduanas sobre la mercancía. La inmediatez de control, pues la tiene a la vista, ¿no? La tiene a la vista, hay canales, ¿no? Hay rutas habilitadas en las cuales desde el puesto de control fronterizo pasan a ver dónde está la mercancía, que puede estar en un almacén, ¿no? Puede estar en un terminal de contenedores, o sea, pueden ellos, los aduaneros, constituirse in situ, donde está la mercancía, para hacer el control pertinente. Luego tenemos la zona de tributación común. Y la zona de tributación común es la zona secundaria. Cuando hablamos de zona secundaria es el resto del territorio nacional, más allá de una zona primaria, ¿no? Donde el territorio aduanero es tan grande que no existe el suficiente número de servidores y funcionarios aduaneros que vayan a controlar el ingreso y salida de mercancías. Nuestras fronteras son tan amplias que no existe, pues, el suficiente personal aduanero para controlar la mercancía que ingresa o sale del país. De tal manera, pues, que para poder controlar y atenuar, ¿no? El ingreso ilícito de mercancías y salida de mercancías en forma ilícita, se han establecido los famosos operativos aduaneros. Operativos, ¿no? Por ejemplo, operativos aduaneros quiere decir, pues, vale decir, preconcebir estos actos no operativos. Por ejemplo, hay mercancía que viene del norte, que viene del Ecuador, que se puede haber pasado todas las aduanas del norte, pero hay una aduana que puede hacer un control mucho más específico y minucioso. Por ejemplo, a ver, un operativo podría decirse un operativo en Ancón, donde está la garita. Un operativo al sur, o cuando sale de Lima al sur,
o viene del sur de Tacna, operativo Bujama, ¿no? Ahí está, esto es operativo Bujama, los aduaneros se van, se desplazan hasta ahí, ese lugar, y bueno, vienen todos los ómnibus pues de Tacna, y bueno, pues comienzan, lo hacen parar y comienzan a ver las cajas. Dueño de estas cajas, pues te baja la persona y presenta las facturas comerciales. Si presenta las facturas comerciales no hay un problema, el problema es cuando no hay facturas comerciales, ¿no? O no hay guía de remisión o no hay boletas, ¿no? Entonces, si no hay ello, inmediatamente la inmovilizan y le incautan la mercancía, ¿no? Porque a veces, pues, la primera persona que trae la mercancía, que sabe que está trayendo mercancía ilícita, entonces se va, se va, se va por los arenales y nadie es el dueño. De tal manera, pues, que lo que hace la aduana es incautar y comisar esa mercancía, ¿no? Entonces, los operativos se hacen con el intendente o con la persona que esté designada, los especialistas de aduanas, los resguardos aduaneros, y llevan un fiscal para que dé fe, ¿no? Un fiscal adjunto, ¿no? A lo que es los delitos tributarios de aduaneros. Entonces van con el fiscal y el fiscal da fe pues, de todo lo que se incaute, ¿no? Todo lo que se incaute. Y si hay alguna persona bueno, dice, es mi mercancía, bueno, presenta los documentos pertinentes y bueno, hay muchas veces pues que los invitan algunos alumnos u otras personas en las cuales dicen, bueno, pues te doy una propina, pero me ayuden, vamos a Tacna, y en Tacna, pues, bueno, pues, ¿qué puedes traer en Tacna? De acuerdo al reglamento, puedes traerte pues 3 litros de whisky, diferentes viajes, una laptop, una computadora, bebidas espirituosas, etcétera. Pero hay una relación en las cuales puedes traer. Si sobrepasa, bueno, puedes declararlos y pagar un impuesto único a la zona franca de Tacna, ¿no? Entonces, puedes pagarlo, ¿no? Porque realmente todo lo que hay ahí se consume en la zona de Tacna, pero si quieres salir, sacarlo, pagas un impuesto único. La situación es que la norma se dice que puedes acogerte a los beneficios de la zona franca al turista que tiene la condición de turista. Y un turista debe por lo menos permanecer 24 horas en Tacna para tener la calidad de turista. Hay algunos que no conocen esta disposición, que se van a las 8 de la noche, salen de Lima e ingresan a Tacna a las 8 de la mañana, pero ya tienen comprado el pasaje de regreso a las 8 de la noche, ese mismo día. De tal manera que ellos se van con sus cajas, todo, ¿no? Que en zona franca, están aprovechando la zona comercial de Tacna y se están llevando la mercancía. Pero ellos quieren acogerse al beneficio, ¿no? De no pagar, no pagar ningún derecho, nada, ni declaran nada. Entonces, lo que están haciendo los aduaneros ya hace unos añitos atrás, ven, dame tu pasaje, ¿no? De cuándo has ingresado y el pasaje de retiro, de pasaje de retorno a Lima. Y entonces ven que han ingresado a las 8 de la mañana y están yéndose a las 8 de la noche. Entonces dice, tienes menos de 24 horas, por lo tanto no te corresponde ningún beneficio, ¿no? Para aplicar, porque un turista, para que sea considerado como tal, debe permanecer en Tacna hasta 20, un mínimo de 24 horas. Tú tienes solamente 12 horas, por lo tanto no tienes ningún beneficio, así que te voy a incautar la mercancía. Si ustedes quieren ir a Tacna, procuren estar más de 24 horas, porque si quieren, los aduaneros pueden aplicar esa norma y les quitan su mercancía. Así de simple, ¿no? De todas maneras, a veces se da, a veces no se da, ya depende de los que vigilan, del control aduanero. Hablamos de una zona de tributación común, ¿no? Es la zona secundaria, más allá de la zona primaria. No existe, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Marcos se encuentra en zona primaria o zona secundaria. Pregunta a todos ustedes, ¿quién me responde? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra en zona primaria o zona secundaria. ¿Quién me responde? A ver, ¿quién responde? ¿Nadie? ¿Qué? A ver, parece que no están atentos. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Sería zona primaria, profesor? ¿Ya quién responde? ¿Ese Arnaldo? ¿Quién responde? Sí, sería zona primaria. Bueno, yo digo eso, basado en Buenas noches. su gráfico. Buenas noches. Ya.
zona primaria. Entonces, mira, de acuerdo al amarillo, tú me dices acá, zona primaria. Sí. No, no es así. San Marcos está lejos del Callao. El puesto más cercano a- el puesto aduanero o las instalaciones más cercanas a San Marcos es el Callao. ¿Está cerca o está lejos? ¿Existe un puesto aduanero, cuanto menos al frente de San Marcos, que nos pueda controlar la mercancía que ingresa a San Marcos? No. No, no existe, ¿no es cierto? Por eso te hablaba de zona primaria donde sea la inmediatez de control, porque los aduaneros tienen a la vista, los tienen a la vista. Entonces el Callao está lejos de San Marcos, ¿no? Entonces está lejos de San Marcos, entonces no podría ser zona primaria. La Universidad Nacional de San Marcos está en zona secundaria. No hay un puesto cerca, puesto aduanero cerca, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está en zona secundaria. Ahora, tenemos la zona franca. La zona franca es un recinto perfectamente delimitado, ¿no? En las cuales se da lo que se llama la extraterritorialidad aduanera. ¿Qué es la extraterritorialidad aduanera? Que todo el sistema tributario aduanero no se aplica. Estas zonas se regulan por su ley de creación y hay una exoneración de tributos aduaneros, tributos e impuestos aduaneros. Hay una exoneración. Entonces, cuando el hecho de que no se aplica la ley aduanera en una zona que está dentro del territorio nacional se llama extraterritorialidad aduanera porque la tributación aduanera no se aplica en esa zona franca. ¿Ya? Todo lo que sale de una zona franca afuera es una exportación para una zona franca. Todo lo que ingresa del Perú a esa zona franca es una importación para la zona franca y una exportación para el Perú. Ahora, está dentro del territorio nacional, pero está fuera del territorio nacional en cuanto al pago de tributos, ¿no? Lo pueden ver ahí, territorio aduanero, acá está el territorio aduanero. Territorio nacional, hasta acá el territorio nacional, con estas axisas que estamos viendo, ¿no? Zona secundaria y esto es lo que podríamos decir zona franca. Cuando hablamos de zona de tributación especial, le hacemos mención a lo que es la zona del protocolo modificatorio del convenio aduanero peruano-colombiano. Cuando se realizó la guerra entre Perú y Ecuador, perdón, Perú y Colombia, luego de que ya llegó la paz porque así lo dispuso Leguía, ¿no? La verdad es que llega la paz, pero ¿cómo podría beneficiarse a estos pobladores de estas zonas alejadas de la capital de la República y que realmente son zonas deprimidas, que hasta para conseguir alimento, que realmente es común en la costa, tienen problemas, incluso de transporte, ¿no? Solamente la única forma y acceso de llegar es vía fluvial, llegar a Iquitos, esas zonas, ¿no? Zona que limita con Colombia, por río. O llegas por avión o llegas por río. No hay carretera. Hasta ahora no hay una carretera, ¿no? Entonces, definitivamente, ellos, entre Perú y Colombia, hacen una serie de convenios. Y un convenio que no es pertinente para este curso es el convenio de cooperación aduanera peruano-colombiano, el convenio de cooperación aduanera peruano-colombiano. Esto se da en la década de 1930, pero ya para 1980 ya el convenio se volvió obsoleto, ¿no? O padece de obsolescencia, ¿no? Entonces, en 1982, don César Turbay Ayala por Colombia y don Fernando Belaúnde Terry por Perú acuerdan modernizar, actualizar el convenio, de tal manera que firman un protocolo modificatorio del convenio aduanero peruano-colombiano, PECO, que los aduaneros en aduana, para no decir protocolo modificatorio del convenio peruano-colombiano, lo reducen a a cuatro palabras, PECO, el famoso PECO, ¿no? Fíjense, el PECO, ¿cuáles son los beneficios que da el PECO? Bueno, en principio, que todas las empresas que se van a instalar a esa zona van a tener exoneraciones, ¿no? Exoneraciones tributarias, aranceles, paquetes CKD para ensambladoras, exonerados, ¿no? Va a haber
un mínimo impuesto, si van en mínimo impuesto si ingresan algunas mercancías que tienen cierto, están con un porcentaje grabado, hay un arancel externo común de Perú y Colombia frente a terceros países, y hay toda una serie de beneficios aduaneros tributarios para las personas, ¿no? que ingresan mercancías a la zona del PECO, ¿no? Y otra serie de beneficios. La pregunta es, ¿cuál es la zona que se beneficia por el Perú y cuál es la zona que se beneficia por Colombia? La zona que beneficia al Perú está en los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. Repito, la zona de beneficio por parte del Perú en esta zona de tributación especial es Loreto, San Martín y Ucayali, por Perú. Y por Colombia, la Intendencia Nacional del Putumayo y la Comisaría Especial del Amazonas. Por Colombia, la Intendencia Nacional del Putumayo y la Comisaría Especial del Amazonas, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues esta zona de tributación especial, ¿no? Repito, para el Perú, los departamentos beneficiados son Loreto, San Martín y Ucayali. Y para Colombia, la Intendencia Nacional de Putumayo y la Comisaría Especial del Amazonas. Cuando estas dos zonas comercian, no pagan ni un impuesto. Cuando estas dos zonas comercian frente a terceros, pagarán impuestos. Aquellos terceros que ingresan sus mercancías al territorio de esta zona beneficiada, de esta zona de tributación especial, ¿no? Entonces, en resumen, el territorio aduanero tiene la misma definición que el territorio nacional definido por el artículo 54 de la Constitución Política del Perú. La aduana, para tener un mejor control aduanero, ha dividido al territorio aduanero en 4 zonas. Zona primaria, zona de tributación común, también llamada zona secundaria, zona franca y zona de tributación especial. En la zona primaria lo que más caracteriza es la inmediatez de control, ¿no? Por parte del aduanero con la mercancía que la tiene cerca, ¿no? La ve, ¿no? Hay una vista de aduanas que se llama, ¿no? Después la zona de tributación común, en esta zona, como es tan larga, es el resto del territorio nacional, aquí se utiliza para el control los operativos aduaneros en sitios y lugares estratégicos. ¿Para qué? Para controlar las mercancías que ingresa a Lima o que sale de Lima, ¿no? Tanto del norte como del sur. De tal manera controlan qué mercancía ingresa. Luego tenemos la zona franca, que es una zona liberada, no se da lo que se llama la extraterritorialidad aduanera. ¿Qué entiende por extraterritorialidad aduanera? Quiere decir que esta zona, si bien es cierto, está en el Perú, tributariamente no le es aplicable los tributos de naturaleza arancelaria a, a todas las mercancías que ingresan a esta zona franca, ¿no? Eso se llama extraterritorialidad, ¿no? Más allá del territorio nacional, en las cuales no les es aplicable los tributos aduaneros, ¿no? A las mercancías que ingresan a esta zona franca, ¿ya? Territorio extraaduanero o la extraterritorialidad aduanera. Y por último, la zona de tributación especial es una zona en las cuales se da una serie de beneficios, una serie de exoneraciones, y hay 2 zonas que están beneficiadas por el Perú, Loreto, San Martín y Ucayali, y por Colombia, la Intendencia Nacional del Putumayo y la Comisaría Especial del Amazonas, ¿no? Estas son las 4 zonas en las cuales que están estructuradas de esta forma para que el aduanero, ¿no? El especialista de aduanas controle, ¿no? Las mercancías que ingresan y salen de esta zona. Ustedes pueden ver acá, zona de tratamiento tributario especial, zona secundaria, zona primaria y zona franca. Les hablaba acá de las oficinas aduaneras, ¿no? Acá están donde se realizan las operaciones de embarque, movilización, despacho de las mercancías, que son los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, zonas operativas. Adicionalmente, recintos aduaneros de espacios acuáticos y terrestres, predios, caminos habilitados, autorizados para estas operaciones, almacenes y depósitos. Están las rutas habilitadas, ¿no? En las cuales los aduaneros se pasean para controlar las mercancías. El convenio de cooperación aduanera peruano-colombiano, bueno, puede darse el caso en que una mercancía que ingresa al territorio del PECO, ¿no? Al año
el beneficiario quiere venderlo a un comerciante de Lambayeque, pero ni la sierra ni la costa tiene beneficios. Lo que de acorde con, o sea, de acuerdo a, comparándolo con el PECO, ni la sierra ni la costa. PECO tiene pues un régimen especial, ¿no? La zona del PECO. Pero puede darse caso que al año, si ingresa un auto y ha pagado un mínimo arancel, por ejemplo, el 3%, y en los territorios comunes paga el 16%, el 18%, incluido el IPM, el 8%, si has pagado 3, entonces restas, ¿no? Para poderlo nacionalizar en Lambayeque. 18 menos 3, pues tienes 15. El 15% tendrás que pagar como derecho diferencial para que esa mercancía pase a Lambayeque y pagarás como derecho diferencial a la misma aduana, ¿no? A la misma aduana, ¿no? Y bueno, pues se regulariza la situación, ¿no? Se regulariza, pagando el tributo diferencial. Mercancía. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que me deseen formular? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces todo está claro, ¿no es cierto? Mercancía, bueno, aquí tenemos que ver la mercancía en su definición, ¿no? Es todo objeto, bien o producto que por su naturaleza, condición y características peculiares cumplen necesariamente requisitos específicos en su fiscalización para permitir su ingreso y salida del país y su comercialización en el territorio nacional. Así define el diccionario de la Real Academia. Pero en materia aduanera, es un bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y puede ser objeto de regímenes aduaneros. Esto está en el glosario de términos aduaneros, artículo segundo de la Ley General de Aduanas, ¿no? Estas son, este es el concepto que dan las mercancías. Pero hay mercancía nacional, mercancía extranjera, mercancía en libre circulación, mercancía idéntica, mercancía similar, ¿no? Mercancía restringida, mercancía prohibida. Bueno, hay una variedad de denominaciones de lo que es mercancía, ¿no? Y todas esas denominaciones de mercancía están reguladas por la reglamentación interna aduanera. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho aduanero? Bueno, es un derecho público porque el normativismo jurídico que le sirve de base expresa la función pública del Estado. El sujeto esencial y dominante de la relación jurídica es el Estado. O sea, en una relación jurídica que ustedes han visto ya, tal vez en curso de derecho, en derecho tributario, cuando hay una relación jurídica tributaria entre el contribuyente y el Estado representado por la zonal, ¿no? Existe pues lo que se llama un jus imperium del Estado, ¿no? El jus imperium del Estado lo ejerce cuando, por ejemplo, han importado mercancía, ¿no? Y realmente no quiere pagar el de los derechos de impuestos aduaneros. Entonces se vence el término y lo que hace la SUNAT aduana, lo que dice, primero lo conmina, lo coerciona, ¿no? Mira, tienes 7 días para que pagues, porque si no pagas los 7 días te voy a ejecutar. Te voy a hacer una ejecución coactiva, ¿no? Entonces, primero lo amenaza, coerción, y luego lo ejecuta, coacción, ¿no? Entonces, en esta relación jurídica entre el Estado, representado por la SUNAT, y el operador de comercio, prima el Estado, ¿no? Por eso se habla de derecho público, porque prima el interés público, ¿no? Que son tributos, son los tributos como interés público. Y el tributo va destinado al gasto público. El gasto público, pues, para, para digamos, para saldar los costos, ¿no? Digamos, los ingresos públicos que solventan los gastos públicos, ¿no? Ahora, el sujeto esencial y dominante de la relación jurídica es el Estado, ¿no? Es el Estado, ¿no? Y lo que se llama es un derecho público, porque el normativismo jurídico que le sirve de defensa de la función pública del Estado a través de sus diferentes reparticiones, entre ellas la aduana, que actúa como órgano de control, ¿no? Y fiscalización de las mercancías que ingresan y salen del país. Entonces hablamos de una naturaleza jurídica de derecho público. Llegamos a lo que es las características. Una primera característica es la especificidad técnica de las materias, otra característica es el acelerado dinamismo y una tercera característica es la vertiente internacional. Especificidad técnica de las materias. Como ningún otro derecho, está sustentado en la técnica. Por ejemplo, técnica para
establecer los lineamientos o características generales y sustanciales de una mercancía, que esta es la técnica de la merciología, ¿no? Técnica para clasificar, que es la clasificación de las mercancías, efectuarle un código arancelario a cada mercancía. Técnica para darle un régimen aduanero a la mercancía, o sea, cuál es mi rubro de comercio y para qué la voy a destinar la mercancía, para importarla, para exportarla, para enviarla en un tránsito aduanero, un reembarque, un transbordo, ¿no? O para venderla para el consumo, depende, pues, ¿no? Depende, ¿no? Pero esto es lo que se llama, pues, la técnica, técnica para valorar, técnica para clasificar, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, pues, la especificidad técnica en la materia. Luego, acelerado dinamismo. Va de la mano con el comercio internacional, y el comercio internacional siempre va avanzando. De tal manera que al avanzar, pues, va fijándole objetivos al derecho. Y el derecho aduanero trata de normar, por ejemplo, el principio de facilitación. Este principio de facilitación viene de la Ronda de Uruguay, ¿no? De la Ronda de Uruguay, dentro del seno del GATT, que cambia a lo que cambia del GATT a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, este principio, pues, inmediatamente se crea la nueva Ley General de Aduanas, decreto legislativo 209, artículo primero, principio de facilitación del comercio exterior. O sea, regula, va de la mano con el comercio internacional y va regulando sus adelantos, su desarrollo, ¿no? Su desarrollo tecnológico. Y luego vertiente internacional. La vertiente nacional está dada por la preocupación que tienen los estados para mejorar su comercio exterior, su inteligencia aduanera, su recaudación aduanera, su fiscalización aduanera, su control aduanero, que realizan los tratados internacionales con los demás estados de efecto de mejorar su actividad aduanera y el comercio y su comercio exterior. Entonces, eso entendemos por lo que se llama las características fundamentales del derecho aduanero. Y acá la autonomía, el derecho aduanero, realmente, acá le resumo, ¿no? Acá le resumo. Bueno, el derecho es único e indivisible en su esencia y en su unidad superior. Existen autores que niegan y otros que afirman la autonomía del derecho aduanero. Autonomía es cuando uno tiene todos los elementos, ¿no? Y puede tener todo un contenido, ¿no? Todo un contenido, ¿no? Entonces, autonomía, uno mismo puede autogenerarse beneficio, autogenerarse ingresos, ¿no? Desarrollar todo lo que es un sistema educativo especializado o altamente especializado, que sería propiamente el derecho aduanero. Para que una rama del saber sea autónoma, primero debe tener una autonomía legislativa, una autonomía didáctica y una autonomía científica. Una autonomía legislativa es porque tiene su propio sistema normativo o leyes orgánicas y bien diferenciadas del uno a otro, ¿no? Entonces se puede decir que tiene una autonomía legislativa, ¿no? Una autonomía legislativa. Luego tenemos una autonomía didáctica, vale decir, en todas las universidades del mundo deben enseñar de esta materia. Bueno, en la medida que las universidades del mundo tengan derecho aduanero, administración, ¿no? Logística de comercio exterior o economía, contabilidad, ingeniería económica, bueno, pues definitivamente siempre va a haber una disciplina, una disciplina del derecho aduanero que va a leerse, va a estudiarse, ¿no? Y podríamos decir que cumple con este requisito digamos, de una autonomía didáctica. Y luego tenemos la autonomía científica, ¿no? La autonomía científica está dada por el contenido el contenido, digamos, de las instituciones jurídicas y de la normativa. La autonomía en materia de científica, ¿no? En materia científica también tiene su propio método, ¿no? Su propio método. Y tiene sus propios principios propios, ¿no? Principios propios tiene su propia normatividad, ¿no? Y también, pues, tiene su contenido suficiente y vasto. Y ustedes pueden ver el sílabo del curso, es bastante, solamente hablamos de derecho aduanero, ¿no? De derecho aduanero, o de, o de derecho comercial internacional, o derecho de comercio exterior. Pero en cuanto a los fundamentos, en cuanto a la autonomía, realmente yo considero que sí estos tres elementos se cumplen y que ya podríamos hablar de que el derecho aduanero es una entidad autónoma, no aún
muchos, aún las universidades, no, muchas facultades no le dan esa autonomía. Otras ya le comienzan a dar esa autonomía, ¿no? Bueno, hay varias clases de autonomía. Bueno, esto ya les he hecho resumen acá. Bueno, entonces hasta ahí lo que se llama la introducción ya más avanzada del derecho aduanero. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Díganme. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Ya. Entonces veamos. Delegado, va tomando en... Buenas noches. Tipo mosaico. Aquí encuentro aquí que hay 36 alumnos. ¿Ya? Tipo mosaico. Mosaico es una captura de pantalla y me mandas a mi WhatsApp.